Hola, buenos días. Aquí estoy muy bien acompañada con dos exalumnos, que es el prefijo ex que más me gusta, exalumno, que luego se convierten en amigos. Aquí está Enerich y Hola. aquí Íñigo, Hola. que nos van a contar un poco su devenir académico y así probablemente os pueda servir, ¿no? De ayuda lo que ellos nos vayan a contar. Bueno, hay una serie de preguntas. La primera de ellas es, empiezas tú, Enerich, y sigues tú. Venga, perfecto. Vale. ¿Qué te imaginabas siendo cuando eras niña? Buah, cuando era niña tenía como, no sé, tenía dos caminos siempre y una era ser futbolista, porque siempre me ha gustado mucho el fútbol desde pequeña, desde los 3 años o así. Y luego por otro lado tenía mi pasión con los animales y quería ser veterinaria. Caí en ese viejo sueño, yo creo que de todo niño, que era ser veterinaria y cuidar animales, cuando no sabías realmente lo que significaba. Pero bueno. Pues Ahora a mí tú. siempre me ha gustado mucho el deporte y el fútbol, pero yo no soñaba con ser futbolista, yo era más humilde. Yo a mí con ser periodista o llegar a ser comentarista de fútbol me valía, ¿sabes? Yo no era como ella que tenía aquí unas dotes de estrella, unos años de estrella o algo así, ¿no? Algo así, tío. Sí. Y luego ya más mayor un poco, de profesor. Me gusta mucho lo que es. De hecho sigo queriendo ser profesor, porque eso no sé, me gusta mucho la clase, el ¿Y de dar. qué? Es que esa es la cosa, no sé de qué. Hombre, bueno, estás Se me dan mejor las mates y eso, porque... ¿De matemáticas, por Sí, ejemplo? matemáticas o cualquier cosa, en verdad. Sí, yo... ¿O más matemáticas He tenido- que informática o algo aplicado? Bueno, informática ahí coge más, pero siempre he tenido suerte de que todo lo que se daba en clase se me daba bastante bien. O sea, no tenía algo de que Soy se me daba testigo. peor. es verdad, es verdad. O sea, tenía suerte de que todo se me daba Sí, muy bien sí. entenderlo. Y más una vez he tenido que explicarlo. Yo que sé, en la ESO alguna vez le expliqué física Sí. o matemáticas Doy fe. a otra Doy gente fe. y todo eso. Y se me daba muy bien explicar y me gustaba que la gente lo entendiera y verle que lo había sacado y que estaba contento y todo eso. Qué Eso mojo. es lo que me gustaba. Sí. Sí, Era, sí. era buen profesor de física. Doy fe que gracias a él Es aprobé. claro, es claro. aprobé En te pocas acordáis. clases, pocas clases. Una. También la alumna también se me Una clase, Sí, sí, pero sí, aprobé sí. ese examen. Sí, 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 Yo me sí. acuerdo que Pues aprobé. fíjate tú. Sí, sí, sí. Vale. ¿Juegos preferidos? Bueno, pues está claro que fútbol, ¿no? Bueno, el fútbol era mi deporte y mi juego favorito por excelencia, pero bueno, siempre me han gustado todos los deportes, entonces, y más o menos casi todos se me daban bien, entonces era como que siempre me daba igual a qué jugar mientras jugásemos todos. Porque claro, el fútbol al final pues todos no jugábamos porque era el deporte de chicos, por así decirlo, entonces muchas chicas pues no querían jugar y era como, vale, vamos a decidir algo que podamos jugar todos y que más o menos nos gusta a la gran mayoría. Entonces, como había siempre algún deporte que nos gustaba a todos, pues no me importaba. Pero siempre deportes. Yo Siempre deporte, ¿no? Siempre deporte. Y si tenía un balón por medio, mejor. Voleibol, baloncesto, cualquier cosa. Pero siempre con balón. Siempre con balón. Sí. Sí. Sí, o sea, el rollo de los de gimnasia... El atletismo no me iba mucho. Ya. ¿Y a No, ti, digo, los que Íñigo? ves. Sí, yo que sé. Igual no sé si es mejor que cuando habléis, en lugar de mirarme, mirar a la cámara, no Sí. sé. Quiero decir, para que se sienta gente más. Bueno, que igual una cernida. conversación así también... Bueno, no sé. No sé, es que... A mí me gusta ser muy espontánea, pero, o sea, según me sale, pero luego te dicen quienes te ven Ya, sí, es cuáles son los fallos Los que fallos, se cometen, claro, ¿no? de que Claro, se sí. hable más a la cámara. Sí. Bueno, no Muy sé. youtuber. Modo youtuber. a tope. Que si no, más en la conversación, pues no Ya, sé, sí, es que a mí no se me hace más raro. relajado. Es que si no mirar la pantalla igual es un poco Es- frío. ya, Ya. bueno. Sí. Bueno, anyway. Juegos. De juegos. Y a mí todo lo que hacíamos en gimnasia, aunque no fuera fútbol, aunque no sea un deporte con balón, me gustaba todo. O sea, Claro, lo mismo saltar al potro que... que sí, o sea, me da igual. Y eso, y siempre me lo paso muy bien, haciendo cualquier tipo de deporte y aprendo cosas nuevas, así. Lo que sí, por ejemplo, deportes como el atletismo, así que solo correr, ahí me aburro un Te poco, aburres. ¿sabes? Me aburrían. Y nadar también te aburre. No, bueno, no. a ver. Ya, eso me A pasa ver. a mí. Lo de nadar no. Yo de pequeño era muy malo nadando, o sea, muy malo. Y me dijo, mis aitas me dijeron, hay que aprender a nadar. Y yo dije, no quiero. Y mi madre me dijo, vas a aprender a llamar como que yo me llamo tal, ¿no? Y me metí ahí a Superana, a la piscina, y a unos cursillos. Y muy bien, y aprendí a nadar muy bien, hasta que ya llegó un punto en el que tenía que elegir entre... Porque no me daba tiempo a hacer nada durante el día, o sea, tenía demasiadas cosas. Y dije, bueno, pues esto para afuera, ya sé nadar, así que tampoco me voy a meter aquí ser el Michael Phelps, ¿sabes? Y eso, y lo pasaba bastante bien nadando. Aunque sí hay veces que llegado ya un tiempo se te hacía un poco monótono, porque ya
ya sabías más o menos casi todas las técnicas y no había como nada nuevo, ¿sabes? Una natación es como Ya, muy... es que hay ¿sabes? deportes que como no interaccionas con otras personas, También. ¿no? Quiero decir, a mí, por ejemplo, el Claro. nadar me gusta mucho el agua en el mar, ¿no? Y entrar y salir en una piscina, Claro, pero pero hacerte largos. sí, que los hago por cuando me propongo, digo, tengo que Claro. hacer 20 vueltas. Últimamente estoy en 10, ya me parece, ya, vale. Y sí, y hay un momento en que me aburro, ¿no? Claro. Sí, me aburro. Sí. Es que es muy solitario. Muy solitario Nadar también. Es muy solitario, no sé. Es que los deportes con gente, aunque sean parejas, por ejemplo el tenis en parejas, tal, Sí. pues también es más entretenido. Incluso solitario la bici, por ejemplo, la bici también es muy solitaria, pero es diferente, porque vas Pero viendo, estás, vas viendo todo. estás cambiando continuamente de Claro, estímulos, ¿no? Esa es la cosa, que hay estímulos, en la natación estás... No tienes estímulos, Sí, 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 entonces... sí, sí. Bueno, depende de qué ciclismo. Ciclismo cerrado. No, encerrado también Cerrado se también un es poco buenazo, aburrido, ¿eh? sí, por sí, eso sí. mismo, Ah, cuidado, bueno, es que pero Porque ahí el estás ciclismo- tú, tu esfuerzo Sí. y lo mismo. Claro, Sí, sabes, sí, pero hay mucha claro. gente que hace ciclismo. Ciclismo en route. Eso es diferente, eso ya es diferente. Y eso. Y luego también deportes he hecho, yo... tú has hecho fútbol solo, ¿no? No has hecho más. Y hago fútbol este año. Bueno, sí, ya haces fútbol, pero has hecho fútbol toda tu vida, ¿no? Sí, yo nunca he estado en... No he hecho otro deporte. O sea, fuera de esto no he hecho Claro, otro yo he deporte. nadado y he jugado al tenis, que también me gusta mucho jugar al tenis. Sí, sí, Y al sí. fútbol. Y al fútbol también. Sí, sí. Y... ¿Tenis de fútbol? No. Nunca. Bueno, el fútbol no te queda ni Es que es un deporte curioso porque He hecho no... toda la pelota Sí. ahí. Sí, claro. Bueno. Pero el fútbol, aunque no sepas jugar, puedes jugar un poco. Pero por ejemplo, al tenis tienes No. que saber, tienes que tener noción de algo ya, un Sí, poco porque de si liga. no, Si ahí no, sí que te es que no- aburres. claro, ahí sí que te porque no aburres. das una. Claro, esa es la Es cosa. el fracaso continuo. Claro. Joder, yo no sé jugar al tenis y perdona, yo juego contigo, Bueno, eso, Pero- eso dices tú, eso dices tú. Pero las pelotas se te dan bien. Sí, la verdad que no tengo mucho problema. Bueno. Oye, ¿qué estás insinuando? No, Ah, bueno, ya verás Hay, cómo. hay testigos, hay testigos. ¿Te gustó ir a la escuela? ¿Y por qué? A mí sí me gustó mucho ir a la escuela. Yo era la típica que en vacaciones se aburría y estaba deseando que llegase septiembre para ir a clase. Me gustaba mucho, me entretenía, o sea, me gustaban las asignaturas. Era un poco como Íñigo, no tenía ninguna asignatura que se me diera especialmente mal hasta que conocí física y química. Era eso que Pero ya ahí apareció Íñigo, Claro, entonces... claro. apareció mi salvador desde los 3 años, siempre ha sido, pero bueno, así está. Qué bonito, Qué ¿no? bonito, qué bonito, Ahí, qué bonito, me emociona. una fantasía Joder, sí, tú. de existencia la tuya Literal. también. Y bueno, pues al final, supongo que si te gustaban las asignaturas y todo eso, pues no sé, no te parecía mal. Entonces a mí me parecía muy interesante, me encantaba sobre todo ciertas asignaturas y las cogía con muchas ganas. Y luego estaba con mis amigos, que a muchos no los podía ver en verano porque se iban de vacaciones y al final cuando eres más pequeño es más difícil que contactes con ellos. Entonces era como, quiero que llegue esta época porque es que realmente es cuando más feliz soy. Entonces siempre me ha gustado, nunca he tenido problemas. Yo también, a mí me ha gustado siempre ir a la escuela, sobre todo porque veía a mis amigos y a mis amigas y, joder, vale, que tenías que estudiar a veces y... ¿Tú eres hijo solo? Yo soy hijo único también, y ella también. Y claro, Los Sí, dos sí, somos sí, que hijos únicos. también es... Sí, hace Sí, mucho efecto. Hace sí, sí, mucho también, porque en casa estás con tus Solo. aitas, o sea, no tú tienes solo, no tienes iguales. Entonces vas a la escuela y estás con toda la gente de Con toda mucha edad más o gente. menos y te relacionas mucho y todo eso y estás súper contento. Y es lo que he dicho antes, que yo he tenido mucha suerte de... Porque hay gente que se le da mal a una asignatura y tal y están sufriendo y diciendo, jo, esta asignatura tal, no sé qué, es como una tortura, ¿sabes? Si va a clase y ya lo tiene ya súper como Sí, enfilado, sí, así. sí. Y está como, joder, no Sí, quiero que tiene llegue hasta como una ahora. espada de Damocles. Eso es, y todo el día pensando en que Eso ojalá no vosotros llegue no a esa sabes. hora de la semana, tal, porque lo paso fatal. Pero yo tenía suerte que se me daba bastante bien todo. Entonces yo iba y disfrutaba y me lo pasaba muy bien. Y me lo pasaba bien en la escuela, en el instituto. Bueno, en el instituto me echaba unas risas en clase. Eres Bueno, testigo ahora, también. ahora, Eres ahora. testigo. Ahora viene la pregunta. Y me pasaba ¿Vosotros genial. cuando vosotros aprendisteis a leer y escribir en la escuela? Sí, Sí. sí. ¿Y ese proceso cómo resultó? ¿Lo recordáis? Yo el Ostras. de leer sí, y el de escribir creo que también. El de hemos aprendido ¿Cuál fue tu igual. experiencia? Leyendo y escribiendo. En clase muy bien, la verdad que no recuerdo que me costase mucho, pero sí que es cierto que cuando iba a casa, porque te mandaban, tenías que escribir tales cosas, mítico cuaderno que nos daban. Sí, sí, sí. Vale, pues mi madre... ¿Tú tenías cuaderno de esos que tienes rayas y tienes normas Sí. para escribir de una determinada manera? sí. ¿Tú también? Nos Bueno, enseñaron no me así. acuerdo, pero creo que sí, sí. Es que yo Sí, también, sí. pero mi hijo no lo tenía. ¿No? Y de hecho, yo me veía corrigiéndole porque a veces las L's
y las IES las hacía del mismo tamaño. Pero Claro. luego él me decía que a él no le daban esas indicaciones. Claro. Ya era tú mismo, Yo creo que es depende de la el niño escuela, feliz. Depende de la No. escuela y la profesora, profesor. Sí, no sé. Y a mí me parecía que digo, te tendrá... A ver, yo no he conocido a ninguna persona adulta que tenga la misma letra que otra. Puede ser más o menos. Sí, puede tener... Muy Pero difícil, es muy difícil. cada uno, Tiene su... aunque hayas escrito, haya aprendido a escribir Tú y yo. Tú y yo hemos aprendido a escribir igual. con normas Sí, sí, Sí. igual y con normas. y con Ella moldes, escribe muy bien y yo no. y con moldes, Sí. luego acabas escribiendo de una forma Sí. muy personal. Sí, o sea, claro. quiero decir, La porque- escritura dice mucho de una persona. Sí, 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 sí. Claro, sí, De manera que no existe el riesgo de que no llegues a ser tú mismo, o no, precisamente porque te den moldes, ¿no? Sino que el riesgo está en que escribas Claro, de y pena, también lo que leas. Porque... o que escribas de pena y no sea inteligible para otras personas. Claro. Porque si tú tienes una I que es del mismo tamaño que una L, ¿no? Sí. Que yo me acuerdo de eso. O sea, la fotografía es tan mala, Ujú. tú de repente, yo la primera vez que vi más allá del bien y del mal, y ahora decidme cómo os imagináis que estaba escrito eso. Ujú. En segundo de bachiller, Nietzsche, más allá del bien y del mal, Sí. ¿vale? Ujú. Más allá, H, Y. Dios mío. Bien, V. Ay, 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 ay. Uf. Dije, ostras. Y hablé muy Es verdad, seriamente porque era un alumno ¿El segundo bachiller era? que él en filo prestaba mucha atención y él tenía capacidad para pensar. Pero claro, con esos muebles, yo le dije, a ver, aquí tú tienes un problema muy serio. Porque a él la filosofía le gustaba y él, yo fíjate, es la primera persona que me encontré diciendo, no piensa mal a pesar... Claro, lo suyo no es que la sintaxis estuviera mal, Claro. que es Sino el la problema, La sino la ortografía. ortografía. Entonces es otra cosa. Porque Pero digo, se expresaba bien. en clase. bueno, tampoco Tampoco, excesivamente pero- bien, Pero se entendía. Sí, pero sí. no era el mayor problema. Claro. Pero eso significaba que ni había leído ni había escrito prácticamente nada en su vida. Claro. Y es que hay muchos alumnos que han pasado hasta segundo de bachiller en los últimos tiempos sin haber leído o escrito No, prácticamente nada. Ujú. ¿Se le Entonces- preguntaste de dónde era? O sea, de qué Sí, instituto pero- había venido? O, No me o acuerdo. de- Seguramente le preguntaría, de- claro. ¿No has estudiado? Ya sabes que yo lo interrogo mucho. Sí. Seguramente, pero no me acuerdo. Mm. Pero me hizo caso, ¿eh? Ujú. O sea, dije, tienes que leer todos los días y escribir todos los días. Sí. Y digo una cosa que no te dirá nadie porque no se lleva nada. Ujú. Y memorizar textos. O sea, visualízalo. ¿Vale? Ah, claro, se te lee la Memorízalo. Se ortografía te queda la sintaxis. Claro. Ujú. Y cómo está escrito. Y por lo menos la sintaxis. Y si tú lees y escribes todos los días, pues estás memorizando también la ortografía. Claro. ¿Vale? Y si ves el pobre, que hay algo, porque siempre a veces hay una palabra que se nos resiste, y siempre suele ser la misma. Buah, sí. Ujú. Digo, si ves que eso te pasa, escríbela 20, 40, 50, hasta que ya no te pase. Repítela. Porque esto de no hacer mención a la valía de la memoria, que es lo que ha acontecido en los últimos tiempos en la enseñanza, dices, es un error muy gordo. A ver, la memoria es un músculo que se trabaja hasta los 21, 22. Después va a menos. Lo único que... O sea, con lo que cuenta la cabeza es la capacidad de relacionar todo aquello que tú ya tienes. Eso va a más. Tú haces muchas conexiones neuronales, pero tienes que tener datos para poder hacerlas y para que se vayan multiplicando. Lo que no puedo hacer es una cabeza en vacío. Y a los niños se les manda a memorizar poco. Ya. Lo lógico, o sea, un niño con 10 años, y esto lo lográbamos nosotros en mi tiempo, ¿eh? Que si con 10 años no teníamos ni una falta de ortografía. Y cuando digo ni una, si tenías 3 no pasabas a bachiller, con 3 faltas de ortografía. ¿Vale? Así que a los 10 años, pues escribías bien. Claro. A ver, uno se escribe mejor, vale, luego hay dones, lo Sí. que queráis. Sí, obvio. Pero, a ver, que se pueda entender.
y sin faltas de ortografía graves, porque claro, no es lo mismo, yo qué sé, garaje, la G, la J, o sea, hay ciertas palabras Que sí, que a todo el mundo se le puede que escribir además la mano. incluso pueden también relacionar con otros idiomas que se escriben de otra manera, Claro. ¿no? Y bueno, pues vale, que son... Y ahí nadie se pone muy loco porque eso no esté bien escrito. Pero luego hay cosas, eso, más allá del bien y del mal de aquella manera que dices... Me costó, o sea, ahí sí que me costó... O sea, lo primero que tuve fue un shock, o sea... Digo, no puede ser, o Claro, sea, que lo, está lo de tuve que coña leer o en algo, alto. está- Lo tuve que sí. leer en alto. Mm. Porque así, a simple vista, no, y de esas, en los últimos tiempos muchas, ¿eh? Sí. Nosotros tuvimos suerte que en el colegio tuvimos una profesora que era muy dura, pero era Vosotros muy es que buena. habéis sido muy buenos alumnos, pero quiero Sí. decir, muy dura, ¿no? Muy dura. Sí, Eso que sí. no se lleva ahora, o sea, decir que hay que permitir todo, que pueden pasar la gente sin aprobar, con una pencada, No, es arrastrando dos de primero, encima y luego ya en nos dio selectividad con una Sí, pencada. nos dio lengua la profesora. dio lengua esa y profesora. Ojo, pues que, mandaba deberes, vamos. porque veréis, yo Un carro. pienso, ¿eh? Escribir mucho. Me mandaba a escribir. Que Escribir, vamos, lengua y analizar matemáticas sencillamente. de enanos, a Matemáticas saco, también nos dio Paco. un año o dos. Mate un año, creo. Un año. Y lengua Sexto. 2 o así. No, sexto fue María Ángeles. Joder, O sea, no me acuerdo. María Ángeles. No me acuerdo. Y Pero igual. si la tira muy dura, pero muy buena profesora. No, Muy yo... buena persona, y muy buena persona. O sea, todo el mundo Sí. le... Y a a toda la clase que, le caía y a mal, que pero- al final las notas no eran tan malas. Bueno, Bueno, había de todo. bueno, ¿eh? Por eso he bastantes dicho no muy tan malas. Había bastantes malas notas. Sí. Es que en general era una profesora muy dura, entonces por lo tanto la gente le caía bastante mal. Claro. Ah, Y eso repercutía mucho en que pasaban de ella y esas cosas. Entonces no era tanto porque fuera mala profesora, porque es eso, era muy buena profesora, ya. pero la gente como le caía mal, pues no se lo tomaban igual, porque eso, porque era muy dura y muy Pero exigente Muy también. buena en primaria, o sea, que en primaria pues podías tener pencadas alguna. ¿O Vale, cómo no, era? o sea, si tú, o sea, primaria va por ciclos, es primero, segundo, tercero, cuarto y quinto Ah, y es sexto. verdad. En Es plan, verdad. para pasar de ciclo a ciclo, o sea, tú de tercero a cuarto sí puedes dejar alguna, pero para pasar de ciclo, que sería de cuarto a quinto, por ejemplo, no. Tendrías que pasar limpio. Completamente. Y luego para pasar de primaria a la vale. ESO, Ok, tienes que pasar limpio. ok. Bueno, pues Bueno, ahora de hecho puedes pasar bachillerato dejando una. ahora Puedes ir a solo tienes, selectivas dejando una. solo tienes que existir. Sí. Y ya, Sí, y la clase... ya te van pasando, o sea, Sí. ¿sabes? No hace falta que tú vayas, sino que te van pasando. Literalmente. Se van bajando los niveles y pues tú me contarás, o sea, si... Fíjate, Si la ESO la puedes dejar, si la ESO puedes tenerla en Campo 2, Es sí. verdad. mientras no sea lengua y mate, puedes pero es que dejarla. ahora tú puedes pasar con 2 a segundo Ujú. y puedes ir En a segundo de selectividad bachillerato, con Con una pencada. esa es. O sea, por ejemplo, Eso dejas es. inglés y tú vas a selectividad. ¿Pero puedes ir pasar teniendo mate pencada? No, no. Sí, yo Sí, creo que es sí. una Joder. de bachillerato, o sea, de ¿En segundo de bachiller? bachillerato a selectividad, yo creo que es cualquiera. Es cualquiera. ¿Cualquiera? Sí. Cualquiera, o sea, dejas Ostras. historia ¿Por también. qué no? Eso va a frustrar el niño. Eso lo han puesto este año. Ostras. ¿Y todo para qué? ¿Para qué pensáis? Pues porque les da igual y porque así tienen más gente, o sea, no se esfuerzan, entonces no se van a esforzar en estudiar, en reflexionar, en todo eso, porque les da igual, o sea, al mínimo ya pueden pasar y si encima les dejas dejar una, que yo que sé, por ejemplo, matemáticas me cuesta mucho, pero como puedo pasar no me va a esforzar tampoco en entenderlo, porque ya la dejo y ya está, puedo aprobar con las Un siguientes poco y ley puedo del pasar. mínimo esfuerzo. Un poco. Claro, ¿sabes? Es el mínimo esfuerzo y blanquear cifras de fracaso escolar, También ¿no? es eso. También, Eso Cada sobre vez todo, que también más. que... No vaya a ser que quede como que yo soy un mal gobernante y este Ministerio de Claro. Educación sea... Eso es. Literal, sí. Pero oye, de este año, de este gobernante al otro, mira, tenemos más alumnos que han hecho selectividad, eso es un mérito. ¿no? Y luego además Algo así, sí. tenemos más clientela, porque más fácil que se lo pongamos y más idiotas Claro, son, más nos gente para la van a uni, votar. más a la uni Y más nos van a votar. y más dinero, porque cuanto más posibilidades tengas de que más gente vaya a la uni, más dinero vas a ganar. Y más tontos, o sea, También. Claro. para una sociedad en la que ya me contaréis. Y claro, esos alumnos en la uni igual también necesitan más academia, entonces... Todo. Va, es un Es ciclo, es mercado. como un Mercado, dominó. mercado, es como un dominó. sí, De todas formas, claro, yo no sé si se habrán dado cuenta, pero a mi entender, que bueno, ya hay estudios, yo creo que, no sé si lo he hablado con vosotros, de bajada de cociente intelectual en Europa en general. Sí. O sea, la gente es más tonta. Yo leí... Porque, a ver, ¿cuándo uno espabila? Cuando tiene necesidades, Claro, ¿no? obviamente. Cuando su vida corre peligro, cuando tienes que ganarte la vida y te tienes que esforzar. Si no babeas, Si no te lo daña todo... Claro. es decir,
¿vosotros pensáis que si no hubiera exámenes? La gente no estudiaría. Me acuerdo, me pegaba unas pechadas antes de los exámenes del copón de la baraja, que si no hubiera pechadas ni para Dios, o sea, ¿qué? O sea, quiero decir, a ver, porque luego, vale, uno va descubriendo cosas que te van interesando y ya tú no tienes que esforzarte, pero No. realmente el camino de la educación hasta una determinada edad es un esfuerzo. ¿Por qué Sí. te vas a esforzar? Si no da claro. Porque es verdad que llega un momento, fíjate, o sea, llega un momento, que eso mucha gente no lo descubre, que uno ya no tiene que hacer ese esfuerzo, porque además ni siquiera podría hacerlo así, codos y meter eso, aunque haya cosas que no entiendas, pero digas, bueno, ya se me conectará con algo en la cabeza, a ver si entiendes. Pero llega un momento en que tú, cuando ya tienes una base en algo que te has trillado, Sí, luego te ¿vale? cuesta mucho menos. Ya no tienes que arar la tierra cuando ya la tienes muchas veces arada. O sea, Claro. tú lees y ya no es el estudiar, es que lees y lo que lees nuevo se te va enganchando con lo viejo, porque se va asociando. Entonces ya no es la memoria del principio, son asociaciones y tú en tu vida vas montando puzzles con tus saberes y con tu experiencia y tienes agujeros y dices, mira, esta es la pieza que me faltaba, clan. Yo, por ejemplo, a Konrad Lorenz le debo mucho piezas que me faltaban. Digo, mira, esta, clan, ¿no? Profes de filosofía buenísimos, Manuel García Morente, que tiene un libro de lecciones preliminares, ya murió, este hombre, claro. Estoy hablando del siglo XX. Y Kant, ¿había algún agujero con Kant? Yo leerle a ese hombre, que eran lecciones preliminares de filosofía, él hablaba de Kant ahí. Claro. Clan. Y te van poniendo piezas que te faltaban. O hay veces que lees algo y en tu cerebro hace, tengo que remodelar y todas las piezas, clan, se dan la vuelta para otro lado porque dices, estaba equivocada. Te encaja todo. Ahora esta pieza me mueve todas las demás y me encaja de forma mejor. Te pasa así toda la vida, ¿eh? Para mí la vida es un encaje de puzzle. Claro, continuo aprendizaje. Continuo. Pero en todo. En todo. Todo, sí, en todo. Y O sea, no dices, solamente si yo estudios. pensaba Sí, sí, sí. que, Literal. ¿no? O sea, y yo pensaba que, y entonces es ahora mismo también con esta maravillosa invasión que En tenemos en Ucrania. Ucrania, ¿no? Procuro coger piezas de todos los lados. Es verdad que del lado ruso no hay porque está chapado Claro, la chapado. comunicación. Pero bueno, también hay gente que se pregunta cosas de qué pasó también, qué ha hecho la OTAN en todo ese tiempo y por qué a Estados Unidos no le ha interesado que Europa sea fuerte, ¿no? Y por qué no se pelean entre sí en sus territorios. No, O sea, eso nunca interesa. Eso nunca se vale, bueno. Eso nunca interesa. Sí. Entonces tú vas cogiendo datos, ¿no? Y yo creo que ahora mismo nadie puede saber la verdad. Hace ya tiempo, yo os he dicho, yo no pensaba, ay, que a mí el señor este, el sobrino de Freud, me hizo fumar, ¿vale? O sea, así de claro, cuando yo lo leí dije, ostras, y piensas que eres libre. Y hay un pavo, su primer libro se titula Propaganda, del tal Bernays este, y qué bueno era. O sea, él cogió todo lo que sabía del inconsciente, ¿no? Claro, De su tío, de cómo funcionamos emocionalmente y no racionalmente, y se hizo de oro. De oro. Ya funciona la vender. Lo supo aplicar bien. Por ejemplo, antes en los Estados Unidos no se desayunaba bacon y huevos y tal. Bueno, pues esta fue una idea también de... Sí, o sea, depende de quién le contratara, o sea, del sector cárnico, del de los cereales, del de claro, la tabacalera, conseguía que- Claro. o un presidente del gobierno para hacer una campaña, para cualquier cosa, él tenía millones de ideas buenísimas. Eso también. Hay que Influyó saber aplicarlo, también. O sea, Claro. ya. cremas, Sí, claro. o sea, y ese sí que nos hizo vivir de fantasía. Joder. Pues este, bueno, de verdad que es de... O sea, y además como habla ya a principios del siglo XX de los que mandan en la sombra. O sea, que claro, explica muchas cosas. Ese libro de propaganda también os lo recomiendo.
también lo podéis buscar en Internet. sí, Igual y está. aparecerán escritos de él o cosas de yo qué sé, PDF y tal. Porque hay cosas que son muy interesantes. Es que la propaganda y la publicidad juegan un papel muy importante. Este es el primero todo. que utiliza el término de las propagandas. O sea, y bueno, la influencia que ha tenido. Y luego yo pienso, porque a Freud le pasa como a Jesucristo, le pasa como Marx. Dice, joder, no me sigáis, por favor, porque vais a descojonar el mundo de una manera. No quiero tener seguidores, porque vais a estropear mi pensamiento y encima me van a identificar con vuestras acciones. Claro, Claro. sí. Literal. Mira ahora eh, el ejército ruso, que bueno, que ahí también, o sea, como lo ha mandado a gente que van a hacer la mili y no sabían a dónde iban, o sea, quiere decir que es todo un despropósito, pero que ahora cuando van haciéndose con los sitios ponen la hoz, o sea, la bandera Sí, de la la Unión URSS. Soviética, ¿no? Y que es curioso, ¿no? O sea, dices, uff, es como... ¿Vosotros os imagináis a Marx, por ejemplo, o a Engels, haciéndose idea de su pensamiento, qué derivas podía tener? Claro. O sea, yo creo que fliparían mucho, dirían, no escribo nada, me topa. Cojo el libro y lo guardo en mi cajón. Esto no ¡Ostras! sale de aquí. Las interpretaciones Porque fíjate, son muy Stalin, peligrosas. Mao, o sea, pero gente que ha matado, o sea, pero que ha matado, pero mucho, o sea. Porque claro, nosotros nos pilla más de cerca por el rollo de Europa la cosa del holocausto nazi, pero joder. Sí, joder. Sí, sí, sí. Y bueno, también habría que decir lo que han matado los Estados Unidos. Sí, No, sí, sí, sí. sí. Aquí nadie se libra de Aquí no haber- salió, O sea, claro, entonces a mí lo que me da muchísima pena son los ucranianos. O sea, ostras, menuda... Porque además yo creo que la gente normal no se esperaba semejante... O sea, no se esperaban esa invasión así. Aunque ya tenían el este Sí, ya de tenía aquella un poco, manera, sí, no fue nada pero efectiva. la entrada, boom, ¿no? De esta forma yo creo que no... En fin. Y luego dices, a estas alturas de la historia, o sea, volvemos otra vez además a lo nuclear y a una amenaza de arrasamiento total, pero la humanidad es imbécil, ¿o qué pasa? A mí me da mucho susto, la verdad, o sea, porque dices, es que en manos de quiénes estamos Sí, la y historia cómo es- lo permitimos. La historia es o sea, cíclica, eso. al final. totalmente. Totalmente. pero con una tecnología Que Que es sí, más peligrosa. claro. que es muy peligrosa. Que antes Es decir, que las puede cruzadas, bueno, exterminar bueno, la especie. pero ahora, claro. Eso es. Exterminio de la especie. Pero fíjate lo que te digo. Por mucho que sean más peligrosas, yo creo que obviamente a la gente sí que... Bueno, a la gente, a los que están en ese poder sí que les interesa, pero nunca llegarán a exterminar la especie porque al final eso sí que no les interesa. O sea, llegan hasta tal punto de que lo que les interesa lo hacen, pero llega Bueno, sí. a partir de que no les interesa ya Sí, no lo que van no a es la dejar de primera hacer. vez que echan bombas atómicas. Claro, y esa Hiroshima es. y Nagasaki. O sea, Claro, sí. por eso es mismo digo, acabar- pero va a haber un sí, momento ni en el siquiera que acabaron van con a parar Japón. porque no les va a interesar, porque va a jugar en pero contra la suyo. cantidad de gente que va a morir, ¿eh? Pero les da igual, porque son inocentes que a ellos realmente es como, yo qué sé, ahora mismo pasa un pájaro y muere. A nosotros realmente no nos, Sí, es- no nos, eso no es. nos involucra. Entonces es lo mismo lo que pasa con Sí, personas. Es muy... a mí me genera mucha impotencia, por ejemplo. Es duro porque al final supuestamente son las personas que se tienen que hacer cargo de un montón de personas y que Hay una cuidan cosa que supuestamente. me llama mucho la atención y que me habla bien de los ucranianos, es que mucha gente se ha ido con sus mascotas Ya, Ah, sí, sí. salió una Sí, noticia sí, en el y a correo mí que la leí eso y flipas. Sí, sí, pero me gente, parece- ves a gente en plan con gatos Sí, claro. metidos en la chaqueta, Sí. perros, Sí. flipas, es una pasada. Que luego para nosotros, claro, es un esfuerzo especial, porque claro, ahí, por ejemplo, que supongo que lo tendrán en cuenta, porque vete a fiar también de nuestros gobernantes, de cómo gestionan las cosas. Ya. Porque aquí está exterminada la rabia en la mayor parte del territorio. Sí. De hecho, aquí no hay que vacunarlos. Igual si lo sacas a otra comunidad, a lo mejor sí, de rabia, ¿no? Ya, eso no sabía. Pero espero que, claro, pero esos animales que vienen de ahí, digo yo, Claro, sí, que habría que harán, vacunarlos. que harán a ciertos controles, ¿no? Porque Bueno, eso no sé, la verdad.
Bueno, pero vamos, Sí, yo no que leí la noticia. en cualquier caso me parece, o sea, decir, Te tienes que salvar a ti mismo y encima estás salvando al final a quien está a tu pero cuidado. me parece de un nivel... Excelente, sí, sí, sí. Sí. Muy de acuerdo. Luego también otra cosa que me llama mucho la atención es la cantidad de idiomas, o sea, que hablan mucha gente que nada, que no son precisamente, no sé, élite del país, y los que hablan castellano que bien hablan, o sea, Sí. esto, hay mucha Tiene gente que mucha habla facilidad, castellano tiene mucha porque facilidad. estudian como segunda lengua, creo. ¿El castellano? Sí, sí. Segunda, tercera será, porque Sí, ruso, sí, ucraniano. ruso, claro. Claro. Pero vamos, Italiano. sí, No sabía. sí. Igual tienen como varios idiomas para elegir. Luego de es verdad Europa. que en esa zona también los niños de Chernóbil, muchos fueron acogidos por familias aquí, ¿no? Esos, claro, esos entiendes que hablen perfectamente castellano, ¿no? Pero sí me llama la atención. Y lo rápido además que aprenden idiomas. Cuanto más pequeño además eres, mucho más fácil. Sí, pero te encuentras gente adulta, ¿no? Que se pone a hablar, que se pone a hacer vídeos, ¿no? Tal, y que hablan castellano súper correcto. Vamos, o sea, pronunciando y todo. En fin. Bueno, seguimos. Porque ahora vamos al Insti. Bueno, Ah, bueno, no. Tenía que apuntar otra pregunta. ¿Qué es lo que más te gustó de ir a la escuela y qué menos? Porque vosotros habéis dicho que os gustó Sí, claro. todo. sí, es que... ¿Algo que no? Algo que no. A ver, nosotros llevamos un colegio religioso y a mí la religión nunca la he tragado. ¿Por qué? Es que, no sé. Es tan, no sé, como cínico todo, no sé. Hipócrita. Hipócrita, veías. sí, O no sea, sé, que no. el mensaje que te daba no se correspondía con las acciones que veías. Sí, pero no sé. Es que tampoco le he visto como el sentido, ¿sabes? Ir a misa, por ejemplo. Bueno, no, que no nos hacían ir a misa. Bueno, una vez al año creo que sí, o algo así. Un par de veces. Un par de íbamos veces. para Bueno, para algunos eventos. que nuestro colegio no era, vamos, aquí súper No. estricto, no. No ¿A era- dónde fuisteis? Ah, Trinitarias. Es de algo... Nada, Ay, vale, no bueno. pasa nada. Habrá que poner habrá que poner un pitido. Vale. Que tampoco fue aquí súper estricto, que tampoco nos hacían hacer muchas cosas. Pero que yo estaba ahí y no le veía no sé, la utilidad. De pequeños tampoco tuvisteis, qué decir, porque claro, nosotros hemos sido educados, yo también, en la religión cristiana, ¿no? ¿No fuisteis nunca creyentes? Yo sí, yo tuve una época que Porque yo fui también. muy creyente, muy Hostia, yo creyente. nunca. Tú no, ¿no? Mm. Yo eso pregunto. Yo sí tuve luego una época cada muy cual. creyente. Parecía, no sé, yo de hecho hice la catequesis e hice la comunión por convicción, a pesar de que mis padres me intentaron sobornar para que no la hiciera. Me decían, es que te regalamos lo que sea, con tal de no que no vayas, tal, no sé qué, y yo les dije, yo quiero, es que yo quiero ir. O sea, fue convicción propia, y ya te digo, me intentaron sobornar de mil maneras, no lo consiguieron, fue... Uy, qué susto más. Ya ha venido ya. Y... Sí. Voy. No, tranquilo, luego se recorta. Seguir hablando. Luego se recorta, tranquilo. ah, Seguir hablando. Ah, sí, podemos seguir hablando. Sobre esta cuestión de la religión. bueno, pues yo al final... Nos adueñamos del programa. Sí. Al final tenía convicción propia por la religión, no sé, me parecía... Sí que es cierto que tampoco le di nunca muchas vueltas, ¿eh? O sea, era Sí. como... Ah, tú y lo que tragabas con eso. O sea, Sí, te decían no sé. esto, tal, y tú, venga, muy. Sí, Adelante. nunca le empecé a dar vueltas encontrando... Era muy pequeña también. Encontrando dónde flojeaba. Entonces era como que me parecía tan convincente que yo decía, pues será así, ¿sabes? O sea, obviamente había cosas que no me cuadraban, pero no me parecían tampoco malas. Entonces, como no me parecían malas, pues decía, pues esto está bien. Pero sí que es cierto que después de hacer la comunión es cuando empecé ya a darle más vueltas, porque también sí que es cierto que mi catequesis tampoco fue nada del otro mundo, pero sí que le empecé como a dar más vueltas y ya empecé a encontrar muchos cabos sueltos, cosas que no me gustaban y ya dije, a ver, aquí hay cosas que no. Y ya ¿Qué entonces- cosas fueron las que dijiste esto? No. A ver, yo creo que la religión en sí, es que me pasa un poco como... La religión en sí no creo que sea tampoco mala, Tiene ciertos valores, supongo. tienen ciertos valores que sí que creo en ellos,
pero lo que no creo son las interpretaciones. Y esto yo creo que pasa con todas las religiones al final, que las personas somos muy de interpretar las cosas según también cómo hemos vivido nosotros, la cultura y todo eso afecta mucho. Entonces, creo que se ha cogido algo que está escrito y que cada uno ha tomado sus riendas. Entonces, también te puedes encontrar aquí que se vive la religión de una manera y yo que sé, en Cantabria, que está al lado, la toman totalmente diferente. Entonces, no sé, la religión en sí no creo que sea mala. Lo que creo que hacemos mal somos las personas en tomar los diferentes caminos. Entonces, no sé, para mí siempre ha sido como... Pero ¿y si no fueran diferentes caminos, sino todo el mundo el mismo? Es que es imposible, yo creo que eso es imposible. Un poco rollo Porque al secta. final, eso es como muy idílico, muy utópico. Al final cada uno es que lo mismo que estamos hablando nosotros, tú entiendes una cosa, Íñigo entiende otra y yo entiendo otra. Entonces es Pero imposible que ¿verías nadie... mejor que fuera Eso es. el mismo camino? De hecho, eso es peor. Me daría también un poco más de miedo incluso Hombre, porque claro. sería más tipo secta. Hombre, esa es una secta Entonces, totalmente. claro, Porque, yo no sé. claro, es el hecho de que cada cual lo viva de una manera, bueno, Creo que pues lo hace un poco la más libertad especial, ¿no? del humano Sí, te hace más especial, pues no sé, pero... tiene cabida. Porque, Sí, claro, sí, a ver, sí, pero... la religión, cuanto más, digamos, llena de dogmas, que además impregne la vida cotidiana Claro. y esté muy presente, Mm. marca absolutamente Sí, tu bueno. devenir en la vida, ¿eh? Sí, pero a ver, es que también considero que hay personas, yo conozco personas que la religión le ha venido muy bien en sus vidas. Sí, sí, sí. Que les ha sido Sí, totalmente sí, sí. un salvavidas. O sea, Sí, 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 entonces, sí, sí. no sé. También considero que puede hacer cosas muy, muy buenas, cree en ello. Pero es como todo, nada tiene el 100% bueno. Entonces, Y por cierto, ya que estamos en esas, ¿vosotros consideráis que hay religiones más beneficiosas y menos? ¿O, ¿a qué te refieres con beneficiosas? bueno, que son menos perjudiciales o que te brindan, digamos, más apoyo y te quitan menos libertad? Si pensáis que hay religiones mejores y peores. Uf, es que a ver, que me falta información, porque tampoco conozco mucho del resto de Claro, religiones. sí, pero No bueno. conozco lo suficiente. Hay muchas religiones que tienen muchas prohibiciones. Por ejemplo, la Claro, sí, sí, musulmana sí, tiene eso, muchas eso, prohibiciones. eso, Y eso, luego tampoco son las mismas prohibiciones para hombres y mujeres, ¿sabes? Pero, por ejemplo, una prohibición que tienen es no comer cerdo, si no me equivoco. Sí. Entonces, y Bueno, eso es bueno. por religión, no por cultura realmente. Mm. No, si luego tienen Sí, bueno, eso el es una... libro... Bueno, Bueno, eso habría sí. que ver. Habría que Sí, verlo, sí, no, sí. yo siempre Porque- he entendido Sí, que sí, es por sí. religión y no por cultura. O sea, que luego se No, convirtió no, en no. cultura, básicamente. Pero... Hay un libro, hay como vacas, guerras, cerdos y brujas, Me encanta el título. Eso sí que es fantasía. donde habla de la prohibición, ¿no? Porque el cerdo en lugares en los que no hay superávit de comida, de desecho, que suele gustar mucho a los humanos, es peligroso si te da por criarlo cuando tú no tienes sobras y el cerdo compite, digamos, en el nicho ecológico, Claro. ¿no? Imagínate en el desierto. Ya. Porque a veces cuentan, bueno, el rollo de la triquinosis, que por la triquinosis también, que es una forma, digamos, de poder explicar, al margen de los dogmas, por qué el cerdo no en determinadas culturas. Pero De hecho, es que estoy tratando... Marvin Harris, es que estaba tratando de recordar el autor del libro. Marvin Harris, en ese... Libro. que curiosamente me he acordado del título del libro y no del Sí, sí, autor. cuidado. Habla de esto y dice que no pueden criar cerdos porque no tienen, claro, un cerdo en zonas donde hay Ya, sí, casi Nada. nada para Sí. sembrar, nada que te sobre, ni cáscaras o sea, quiero decir, de la patata, Las de vacas, las... por ejemplo, y eso sí comen, si no me equivoco. Vacas, prácticamente, en plan, necesitan también comer y todo eso. Y eso sí comen, por ejemplo. Eh, Es que claro, porque sí, un animal sí yo pero bueno, tendría que volver a releer los argumentos pero que da Marvin Harris, ¿no? Sobre por qué no comen cerdo, ¿no? Porque da, yo no sé si ahora lo leo y me convencería como cuando lo leí, no hace ya mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, asunto de triquinosis y luego el cerdo,
pues decía eso, que no es un animal que convenga. Dices que comen, pero probablemente no tendrían acceso a las vacas ellos nunca. Por eso la vaca la comerán ahora, pero vacas no existirían. No sé, ¿qué me quiero decir? No sé, la verdad. Quiero decir, porque a ver, gente de desierto, ¿no? Tiene muchos platos, pero por ejemplo vas a su cultura y a donde ellos viven y tienen muchos platos que son con muchos diferentes tipos Pero de ahora, carne. Ahora, claro. Imagínate, hace... Claro, sí. unos pero cuantos ahora, años. es decir, porque esa prohibición es muy Sí, lejana. básicamente. Entonces se supone que eso sí podrían tener, ¿no? Por eso se prohíbe. Bueno, por ejemplo, en la Pero India la no- vaca es sagrada, o sea que bueno, Pero explica eso. es que tiene Marvin diferentes... Harris explica lo de la vaca en la India. Y Eso dice, me es hace que la curioso. vaca, o sea, si a las... tienes que estar a las duras y las maduras, porque si a las duras la matas, tú acabas con la base de tu economía. Claro, Porque cocinan con la moñiga de vaca, hacen las casas, el adobe con la moñiga de vaca. O sea, absolutamente toda la economía estaba basada. en la vaca. Entonces luego eso se queda ya, ¿no?, Casi no. sacralizado, quiero Porque decir, es muy como fuerte. costumbre cultural, pero bueno, es lo que es la tesis que él mantiene, ¿eh? Que es más bien una tesis de estas materialistas, es decir, eso se hace porque la supervivencia de ese grupo, ¿no?, necesariamente tiene que pasar por no cargarse la vaca o por no comerse cerdo o por no Sí, por X. criar cerdos, Por o X, sea, sí, sí. y eso lo explica él. Que decir, yo ahora mismo no me acuerdo muy bien cuáles son los argumentos, pero sí. Pero no son las cuestiones por las cuales la gente no se hace o se quita, no, de una No, sí, religión. claro, sí. O sea, Claro. es que... Quiero decir, ese tipo de cuestiones no creo que sean las más... Pues claro, lo tienen ya tan interiorizado. ¿No recordáis alguna decepción gorda? Con la religión. Sí. Sí, a mí que por ejemplo estuvieran tan en contra de los gays, lesbianas, etcétera, me pareció que amar a todos por igual, pero por X motivo. Y ahí de es Pero la donde tú repente mujer no, hablabas de la pero la mujer no hipocresía puede y no dar, puede dar hostias. claro, la mujer no puede dar la misa. A mí esa, Claro, esa era a una mí de es las que eso- es cosas... que- A mí había dos cosas de pequeña que me molestaban mucho. Y de hecho empecé a no cumplirlas bastante pronto. Y es arrodillarse y decir, ¿por qué me tengo que arrodillar? Ya. ¿Por qué tengo que estar todo el día diciendo yo pecadora? Si era más buena que un pan, la verdad. Ahora ya, no, la vida no me ha permitido seguir así, ¿no? Pero quiero decir, yo iba por ese camino. No, sí, claro. Y dices, me acuerdo también un cura que se empeñaba en la cosa de la mentira, en que daba por supuesto que todo el mundo mentía. Claro, sí, luego ya sé que es la clave de supervivencia del humano como simio, ¿no? Yo también he aprendido a mentir. Pero me di cuenta, porque cuando él nos preguntaba, siempre te daba la lista de pecados, llegaba uno que era ¿mentiras? No Ponías mentiras. cruz, sí. Y decía, no, alguna mentirijilla, no, y nunca me creyó. Entonces dije, va, aquí miente todo Dios. O sea, Claro. y luego, mira, hay una cosa que no recuerdo, pero me acuerdo en una homilía, el cura dijo algo y hasta hoy. Y dije, hasta aquí hemos llegado. Ya, no me acuerdo qué dijo, Pero pero te hizo... dije, no, adiós. No sé, es que tiene muchas cosas. Pero bueno, es verdad que, bueno, que tienes, lo dice también Dawkins, el del gen egoísta. ¿Lo habéis leído a Richard Dawkins? Ahí pues tenéis que leerlo porque es muy bueno. Vamos a hacer un, El gen vamos a hacer egoísta. un esquema con todo lo que tenemos que leer. El gen egoísta es buenísimo. Este es un evolucionista de estos ateos. Pero él dice, si la idea de Dios se ha quedado con los humanos, es porque es ventajosa para la supervivencia de la especie. Claro. Y lo dice un ateo, vamos, o sea... Sí. Hombre, Está es que demostrado. tiene que haber algo, o sea, para que después de tantos años, y que esté más que demostrado, porque está demostrado que... Bueno, demostrado no está nada, porque No, quiero no decir, está nada. quiero La decir, idea ¿a qué de le la llamamos evolución, Dios? Bueno, vale. Porque claro, a mi entender, es tan raro decir que no existe Como decir que como sí. que existe. Sí. O sea, yo me quedo con una interrogación para toda mi vida. O sea, quiero decir, pues no, pero no tiene solución. Desde el punto de vista del pensamiento no tiene solución. ¿Vale?
Luego uno hace chorradas como yo ahí, bueno, que son chorradas muy sagradas, o sea, Claro. que pongo las cenizas de mi perro, planto un árbol y le saludo cuando paso, ¿vale? Sí, pero bueno, eso tiene cierto Eso quiere decir significado que para la ti. psicología humana trasciende por necesidad emocional, ¿no? Lo cotidiano, lo hacemos. Claro, si a mí me preguntan, ¿usted puede hacer un libro de ciencia en el cual diga que esto, o sea, que decir que aquí hay alguna trascendencia? No, no puedo hacerlo. Entonces, bueno, y es más, a mí siempre me pareció, desde pequeña, o sea, me parecía mágico que, esto es una pregunta de filosofía que luego parece que algunos se la han hecho, ¿por qué el ser y no la nada? ¿no? Nos gusta personificar todo, yo creo. No, ¿por qué el ser? Digo, eso, o sea, yo, a mí había cosas además, y luego ya cuando descubrí lo de la espiral de Fibonacci, que la hiedra no tiene una secuencia 1, 2, Ah, Sí. 3, Vale, sí, 5, sí, sí, sí. 8, y que si divides ese número por el anterior te da el número áureo, que es el de las tarjetas de crédito. Mira, me ha llegado la renovación del carnet de conducir. Eso venía el cartero, que era certificada la carta, ¿no? Sí. Bueno, pues esas tarjetas todas tienen la proporción de Fibonacci. Y todas las nebulosas espirales, o sea, todas las cantidad de flores que van en espiral, lo del agua que se va por el agujero de la Sí. bañera, todo tiene esa proporcionalidad, la misma, numérica. Es Y muy eso fuerte. es muy fuerte. Es muy fuerte. Sí, sí. Eso- Por eso hablaban de la proporción divina, porque es como si hubieran números divinos, o sea, porque dice siempre el mismo. Y luego además, si ya te cuentan que todo lo que está ordenado, ¿no? Y que sigue unas determinadas leyes que podemos, por eso podemos hacer ciencia, viene de lo indeterminado y del caos y ya te quedas muerto, ¿no? Y si además, como dice el Witten, el de las 11 dimensiones, la teoría M, Ah, eso nos pusiste un vídeo en clase, me acuerdo. Ese. Sí, sí, sí. que habla de 11 dimensiones y de qué me estás Es verdad, contando, sí, sí, Pau, una o sea, fumada flipas, tremenda, o sí. sea, Es muy heavy. y según todos, mira, allí dormida ahí, es Está de la el, quinta dimensión, es el físico más notable, no solo dice todos los demás físicos, que existe y dice estas cosas que son muy raras. Y luego, porque claro, si tú dices, todo viene del Big Bang, pero ¿y el Big Bang de otros ¿Dónde Big viene? Bang y de eso de dónde? ¿Hasta dónde puedes preguntar y dónde ya no puedes preguntar? Pero que no vas a tener nunca respuesta. Eso es muy raro. Hay muchas incógnitas. Yo eso digo, o sea, por eso es que el ser humano es que vive como... Es la fantasía, el mundo de No sé, fantasía del no. ser humano. No. ¿Qué dices? Es que es muy raro ser humano. Claro. Y todo lo que tiene que ver con el ser humano, o sea, todo relacionado, al final es Súper todo- raro. Y de alguna forma, esa parte de magia y de rareza que tiene es lo más apasionante, en mi entender. Sí, claro. O sea, que yo os quiero a vosotros, que sois exalumnos, tanto como para teneros aquí, estar encantada de la vida, y que vosotros hagáis lo mismo, que vengáis aquí, ¿no? Ah, para eso es magia. Quiero decir, pues hay gente que puedes tener al lado todos los días de tu vida y no te significan nada. Sí. Y yo voy a decir ahora una barbaridad. Bueno, no sé si debo decir barbaridades, ¿no? Pero yo a esa perra le quiero más que a algunas personas. Yo a mis gatos. Yo a mis gatos les quiero mucho. Es que es más todo que a lo, algunas hay personas. gente que se lo dices y le parece Ya, súper raro. Pero muchos porque no han un tenido tampoco. misántropo, Claro, un loco, un chungo, ¿no? Y dices, es que hay seres y seres también dentro de las especies, ¿no? Todavía no he encontrado nunca un vegetal que diga este vegetal, pero tengo una amiga que sí. ¿En serio? Tiene un puerro que le encanta, o una seta. Flores o lo que sea, árboles. Ella dice, yo primero, bueno, eso que tiene, quiere decir que tiene hija, ¿eh? O sea, quiere decir que la hija la colocará en otro esto, pero me acuerdo lo que le decía, primero plantas y luego animales, Alicia. O si es una plantación Luego- de marihuana o algo así. Porque, Ahí va. Y Explicaré bueno, muchas porque cosas, claro, eso. así explicaría muchas cosas. humanos pocos, Sí, sí, muy contados.
pero árboles, flores y tal, muchas. Dices, es verdad que la mala hierba, como le gusta la hierba, qué fácil es que crezca, ¿eh? Y las cosas bonitas, Alicia, que te cuestan muchísimo sacarlas adelante. Oh, pues sí, pero por ejemplo tiene un espíritu muy vegetal, como, como Nietzsche, el espíritu ese vegetal de Dionisos, y que luego va con el del vino, ¿no? Y me hace mucha gracia, ¿no? Porque a mí no, eso no me ha pasado nunca. Y eso que me encanta, porque a mí los aromas de las flores, ahora por ejemplo la wisteria huele muy a miel y está siempre llena de abejas. Está todo lleno de abejas, que dices qué bonito, que, ¿vale? Porque ya ver abejas Ya, tampoco pocas se ven, sí. tal, y el otro día estaba ahí, estaba leyendo ahí, y estaban viendo todas las abejas, mientras no te envenenes ellas no te van a hacer nada, y me pareció como un espectáculo magnífico, ¿no? Además en primavera, pues más momento por ahí. No, ¿te gustó ir al instituto? Al instituto, sí, a mí también me encantó. De hecho, para mí yo creo que incluso más que el colegio. Puede ser que a mí también. Sí. Más que el colegio, sí. ¿Y por qué? Porque a mí me descubrió muchas cosas de mí misma, sinceramente. mira. A mí... Bueno, también es la época de la adolescencia Sí, donde te también, toca ¿no? eso. Sí, me descubrió muchas cosas que probablemente ya tendría igual una ligera noción de ellas, pero que nunca me había, no sé si por miedo o qué, pero nunca había salido por mi parte, y para mí eso fue lo más importante, aparte de, bueno, muchas amistades que tengo actualmente gracias al instituto, pero sobre todo eso, el reencontrarme conmigo misma, yo creo que fue. O sea, fue una época en la que yo me conocía mucho a mí misma y que me sentó muy bien, la verdad. O sea, yo lo recuerdo con mucha felicidad esa época. Esos 2 años para mí fueron increíbles, porque al final yo solamente estuve... Yo hice la ESO en mi antiguo colegio, solo estuve en bachillerato, pero fueron 2 años que para mí de los mejores, sin duda alguna. ¿Fueron clave? En mi vida, seguro, 100%. O sea, los voy a recordar siempre. Los tengo muy, muy claro. ¿Qué es lo más bonito y lo peor? Lo peor... Habría cosas peores. Pero nada especialmente, es No. que me gustaba ir a clases, me gustaban las asignaturas también, otra vez. Es que iba contenta, yo iba con ganas porque me lo pasaba bien en clase. No, además, a mí como nunca me ha costado tampoco estudiar ni nada, te diría estudiar, pero es que Ya tampoco. no he sido una persona que tampoco que se hayas haya sufrido tenido... especialmente. No me pasaba horas y horas estudiando porque No me te era hacía- contraproducente, de hecho. O sea, me venía mucho peor de lo que me venía mejor. Entonces, es que solo casi siempre te podría sacar solamente cosas positivas realmente. Ya te digo. Ahí es cuando decidiste qué ibas a hacer, Ya lo qué sabía. ibas a estudiar, ya lo sabías. Ya lo sabía. Entonces no... Cuéntanos. Yo, bueno, tuve en mis épocas obviamente diferentes cosas, pero más o menos desde primero de la ESO tenía claro que quería hacer Derecho. Y pues entonces, como una vez que sabes ya lo que quieres, es solamente saber por dónde tienes que tirar. Entonces, como siempre lo he tenido claro, nunca he tenido ningún tipo de problema, ni he tenido que comerme la cabeza. Sí que es cierto que luego, cuando vas a hacer selectividad, ves muchas carreras, ves muchas opciones, y te comes igual un poco más la cabeza, pero siempre lo he tenido muy claro. Luego siempre había muchas cosas que me gustaban estudiar, por ejemplo, filosofía me replanteé estudiar, historia también me lo replanteé. Entonces, bueno, había muchas cosas que me gustaban, pero siempre me decantaba por uno. Sí, que una cosa es lo que a uno, los intereses que tenga, que pueden ser muy diversos, y otra cosa es a lo que uno quiera dedicarse. Claro, y también es importante saber en qué quieres trabajar. en qué quieres trabajar y qué se te daría bien. Porque, por ejemplo, a mí psicología me apasionaba. Y decía, es que me fliparía ser psicóloga. Pero luego lo pensaba a la hora práctica y decía, yo no valgo para ser psicóloga porque yo sé que todos los problemas que me cuenten ¿Qué nos vas a llevar a casa? me los voy a llevar a casa y no voy a saber separar esos problemas de mí. Y lo mismo me pasaba con trabajo social. Era como, no puedo. Y yo sé que por mi forma de ser, a ver, igual acabaría aprendiendo. Pero me costaría mucho y no considero que haría bien mi trabajo. Entonces, para no hacer algo bien, prefiero hacer otra cosa que también me gusta y hacerlo Qué bien. bonito es eso que dices, o sea, que uno sepa decir qué es lo que puede hacer mejor. Sí. Eso es bonito. Porque ¿Verdad? hay gente que... Y no se lo plantea. Claro. Hay mucha gente que dice, ¿dónde puedo ganar más pasta? Claro. Y eso es una ruina existencial. O bueno, hay personas que, por ejemplo, yo conozco personas que quieren estudiar psicología y yo me quedo, que son personas que conozco bastante, y yo digo, es que no vales para ser psicóloga, lo siento mucho, pero es que no. O sea, igual aprendes, ¿sabes? Con el tiempo, pero... La mayor parte, No te ¿vale? veo. Porque yo después de estudiar filosofía me hice un curso puente, en ese curso puente te ponías en tercero, tenías la diplomatura, por decirlo en términos actuales, Sí. y luego te faltaba cuarto y quinto. Sí. Claro, en aquella época además eran Yo- 5 cursos, ahora son 4. Sí, eran 5.
Entonces, me hice ese curso y me quedé muy flipada porque yo estaba acostumbrada al nivel que había en filosofía, pero no solamente, quiero decir, el nivel de profundidad en los autores, que nosotros habíamos leído las obras de Freud, las obras de Jung, las Claro, obras es que de... eso tiene que ser... y entonces, claro, a mí, por ejemplo, el profe me libró de una de las asignaturas, ¿no?, que tenía que ver con el psicoanálisis, porque nosotros eso en Filo lo habíamos estudiado, que por cierto, a mí siempre me pareció muy interesante, ¿no? Pero no me parece que a la hora de la práctica sea precisamente algo que funcione bien, más allá del genio que lo puede aplicar. Sí. Y por eso digo, si Freud hubiera visto, o sea, diría, por favor, o sea, mejor no habría hecho nada, porque mis seguidores, Telita. menuda telita, o sea, que Cristos han montado a la peña, ¿vale? Creo que es, fíjate, a mí y yo me di cuenta que de los allí presentes, muy poca potencia intelectual, la verdad, por las preguntas que hacen, por las, quiero decir, por el nivel, incluso nosotros, por ejemplo, cómo nos fiábamos los unos, éramos 13 en Filo, ¿no? Nos fiábamos los unos de los otros de tal forma que si tú estabas trabajando porque no tenías pelas y no podías hacer, no sé, un temario, eso era porque nos hacían un examen fin de carrera, venían a un tribunal de Madrid, como era en Deusto, a examinarnos desde fuera después de haber terminado la carrera. Entonces teníamos un temario bastante amplio y nos lo hacíamos, o sea, tú te fiabas de que ella lo iba a hacer, el tema que iba a hacer perfecto, tú también. Y si alguien no podía, pues ya nos encargábamos los demás, ¿no?, de hacer lo que aquel no podía. Sí. Claro, y eso, claro, Pocas veces. luego te das cuenta que eso no suele pasar. No pasa. Y eso ya en ese otro, cuando hice el curso puente, que claro, es verdad que era un montón de peña, o sea, mucha gente en clase, y tú escuchabas las preguntas y veías, ¿no?, la interacción que se hacía, o me acuerdo que una vez yo pedí, porque estaba trabajando, llevando las cuentas en una, y le pedí apuntes a una persona y me dijo que no. O sea, yo eso no lo había vivido nunca, ¿no? Claro. Pero es verdad, o sea, era otro contexto completamente distinto, ¿no? Y luego ya me puse a trabajar en la cosa de Filo y ya no terminé nunca aquello. Pero me lo he vuelto a plantear ahora, ¿no?, después de dejar las clases. Pero no, o sea, ahora ya pues prefiero leer, ¿no?, porque no quiero enfadarme. O sea, que creo que ahora sería muy mala alumna. Me enfadaría mucho, o sea, y no quiero. Entonces, digo, bueno, pues mis cosas, leo lo que me interesa, hablo con quienes me quiero y, ¿sabes cómo te digo? Y Sí, me sí. siento mejor así. Porque ya no, yo no necesito, ¿no?, una titulación porque tampoco nunca he querido dedicarme a... La psicología. No. Es un campo muy infravalorado, a mi parecer. Sí, Sí. verás, para ser psicólogo hace falta ser el mejor de la tribu, porque verás, tienes que ser además neurólogo, o sea, no vale, mira, o sea, tienes que saber de química, tienes que saber, o sea, tienes que ser médico, que todavía no se han juntado, o sea, No, sí, psiquiatra por un lado y psicólogo por otro, que nunca lo he No. entendido, a mi parecer, tampoco. pues yo tampoco. Entonces, eso así no puede ser. Ya. Y luego además tienes que tener una estabilidad emocional de caballo, es decir, una cuna maravillosa, y uno tiene que saber si eso lo tiene o no lo tiene, porque eso no depende de una decisión personal, depende de las experiencias que tú hayas tenido, de las averías que tú tengas y de muchas cosas. Luego, si tú eres, es que estamos hablando de ser una brújula de un alma, ¿vale? Que como hagas ahí una mala interpretación, Hasta pues luego. mira, entras deprimido y sales transexual con complejo de Edipo, yo qué sé, y pintando paredes verdes, que es lo que te conviene, y como una puta chota a lo mejor, ¿no? O sea, que dices, a ver, no cualquiera vale para eso. Y No. cuando nosotros estamos a la baja, Es muy peligroso. nos apuntamos a cualquier cosa. Sí, sí, es muy peligroso. Y también cuando estás muy a la alta, ¿eh? O sea, es como las dos Sí, pero bueno, los extremos sí. son muy peligrosos. Sí, es verdad, quiero decir, pero bueno, la alta cuando baja.
quiero decir, asunto fama, asunto que Sí, uno se ha bueno, creído sí. más de lo que tal, que se ha Sí, hecho eso famoso sí, antes también. de tiempo, y eso le pega un flash, y entonces Sí, es sí. cuando cae. En esa especie de caer, ¿no? Ya sea por haber estado muy alto o por haber estado muy Muy bajo, bajo. es caer. Y peligrosísimo quien te pille en ese momento. Pero es que es un mal amigo, o sea, también Sí, a ver, es muy peligroso. puede ser cualquier cosa. Sí, sí. Cualquier cosa. Pero Y a ya, mí ya... si encima, ¿no? Mira, una labor que le hacían gratis los curas, porque algunos no tienen, digamos, mejor educación ni más, no sé cómo deciros, que lo hacían gratis y ahora tienes que ir a pagar para que te digan stop, por ejemplo, o para que digan, cuéntame que con la relación con tu madre, o sea, o nada, o cuéntame tú, porque hay Claro. gente que solamente apunta. Y luego, bueno, Sí, yo estuve yendo a una psicóloga durante un tiempillo, que me acuerdo que además se lo pagaba yo, y me acuerdo que no me sirvió de nada. Yo dejé de ir porque dije, a ver, me está sacando el dinero y es que hablarle a la pared es casi lo mismo. Es que no sé, no sacaba nada bueno. O sea, apuntaba cosas y era como, vale, apuntas cosas que yo entiendo que te tengo que contar para que saques tus hipótesis y tú luego me puedas decir. Pero es que llegaba un punto en el que solamente iba y Y solo hablaba luego, yo. ¿cuántas veces crees que se encuentra un psicólogo, ¿no? Con una persona, o sea, que es con potencial intelectual mucho más alto, con vivencias que esa persona no ha tenido y que es incapaz, ¿no?, de decir yo no puedo ayudarte? Ninguna, porque al final está ganando dinero. Es que dices, a ver, Es que no les interesa. ¿os acordáis de la... Ay, es como una película, a mí me parecía muy buena, la de Will Hunting? Sí, Sí, me encanta, sí, es de sí, mis sí. películas favoritas. Me superbuena, parece, es superbuena. me parece. Es que ahí flipas. Me gusta se- mucho esa película. Flipas, a ¿verdad? mí también me gustó Está muy mucho. bien. Es que es increíble, esa película es ¿Qué increíble. dices? Dos que acaban reconociéndose del mismo nivel ético e intelectual, ¿vale? Porque las dos cosas valen, ¿eh? Sí, sí, sí. Y cómo acaban ayudándose uno al otro. Porque al final dices, es que lo que te ayuda es alguien que tenga el mismo nivel intelectual y moral, ¿no? Y que vayas traspasando tu... Sí, Evidente. Y que bien se hacen el uno al otro. El chaval no... Vamos, o sea, se comió a todos los psiquiatras anteriores, claro. No, sí, sí, claro. ¿vale? Sí, Y se encuentra con uno que sí. Y cómo le ayuda también a sus... Tal, cómo... También es una ayuda mutua, ¿eh? Claro, es que Es es una una ayuda ayuda mutua, porque es que si tú puedes entrar en la mente de alguien o en el alma de alguien, esa persona puede entrar en la tuya, si no, no puedes hacerlo. Claro. Y claro, y hay muchas veces que yo lo que conocí cuando estudié la carrera era muy barato para tener una brújula, porque estábamos hablando de un chamán de la tribu, de los indios, o sea, ¿cuántos chamanes puede haber? Pocos. Coño, o sea, es que no puede ser cualquiera. O sea, vamos, o sea, quiero decir, es que eso es tener una dimensión que de alguna forma rebasa el intelecto normal de la gente, es decir, porque tiene además una capacidad empática terrible, pero además tiene que tener emocionalmente una estabilidad o sea, es que encuentras muy pocos que puedan hacer esa labor. Es muy difícil encontrar Sí, un sí, buen sí. psicólogo y con el que además tú te entiendas. Porque puedes ser buen psicólogo, pero tú no entenderte con él tampoco. O sea, es que se tienen que dar muchos factores. Sí. Hay que conectar, Es ¿no? muy, muy difícil. O sea, cualquiera que te haya ido a un psicólogo te puede decir que es muy difícil realmente eso. Porque puedes encontrar que sea muy bueno y no entenderte, o entenderte pero que no te llega a convencer. Es que Por eso digo que es muchas una cosas. tarea... Sí, por eso mismo Sí, yo... a ti también te parece como a mí que es... Sí, me parece que está muy infravalorada porque... O sea, aparte de porque tiene más importancia de la que mucha gente cree. Bueno, está a pesar de que- infravalorada también porque puede hacerla cualquiera. Efectivamente. Es que no hace falta ni nota media. Bueno, ahora Y- sí, cuidado. Ahora... Ha en- subido. Es que hay mucha gente que estudia psicología. Es que claro, esa también Bueno, creo que cada está vez estamos más infravalorada por locos. eso. No, y que espérate. la gente no sé, se Y cree la que... gente sé que cree. Se cree, la gente ve que sí. psicología y se cree, buah, sí, voy a conocer cosas de la cabeza, Y me va a ayudar a mí en mi vida. sí, y voy a venga. ayudar a la gente y tal, pero es que Y encima va mucho trabajo, más allá sí, de sí, todo sí. eso, porque, a ver, a mí me encanta ayudar a la gente, No sé.
pero yo, si no puedo ayudarte en ese tipo de cosas, Y pues a él me busco también. Sin embargo, es fácil descubrir que tú sí y es difícil descubrir que él también. Sí, bueno, es que yo lo demuestro mucho. A mí yo Sí. soy muy... También yo soy mucho más extrovertida que él, entonces eso también hace mucho. Ya también. Sí. Sí. Pero yo, por ejemplo, yo he conocido más a Íñigo a través, ¿no? No de él, sino de quienes le quieren, ¿no? Que directamente. O sea, sí, tienes la percepción de que es un gran alumno, ¿vale? Pero la conexión, digamos, más personal se ha dado ras. O sea, necesitas tener como mucho tiempo de estar con alguien. Entonces, como con ella mucho tiempo, claro, pues para mí también también fue un descubrimiento. No por capacidad intelectual, que desde luego nadie lo duda, o sea, que decir, están los números, que ahora ya no son ni números, ahora se encuentran notables, va bien, mejora notablemente, porque Eso, mejora considerablemente. en fin. Pero sí, bueno, ahora vamos contigo. En la pregunta de antes, ¿no? Sí, que la he Sí, contestado yo. claro, bueno. El instituto. Él no ha respondido al Del- Ya, instituto. ¿no? representante- Di lo del instituto y luego ya Sí. enlazas como ella. Si te costó decidir tu futuro profesional, Vale. ¿por qué sí, no? O sea, Ok. Pues en el instituto, no sé si llega a pasarlo mejor que en el colegio. No sé decirte, pero yo también lo pasé muy bien. Sobre todo porque en el colegio, en nuestra clase, no sé por qué, de nuestro año éramos solo una clase y éramos muy pocos. Sí. El último año, en cuarto de la ESO, éramos 16 o 17, algo así. Sí. Muy pocos. Y no todos éramos colegas entre nosotros. O sea, sí había buen rollo en clase, pero no todos. Y cuando llegamos al instituto nos juntaron ya con más gente y como que nuestro grupo de amigos como que se agrandó más y conoces a más gente. Y se conocía a Alain, conocía a Alex, a Javi, a mucha gente, ¿no? Y teníamos un buen rollo en clase brutal. Estábamos todo el día de cachondeo, riéndonos. ¿Qué se le puede pedir? no, la verdad. Levantarte y decir, joder, porque hay gente que se levanta y dice, joder, tengo que ir a la clase de coñazo. Pero yo me levantaba y decía, joder, pues voy a ver a los colegas y a echar unas risas y a clase. Y se me pasaba el tiempo volando. Por cierto, porque ¿a vosotros alguna vez os han hecho bullying? A mí me hicieron. Bullying. Sí. Es que Hostia. a casi toda la gente que conozco, ¿no? Que, o sea, ha pasado por ahí. Y esa es otra de las cosas que me tiene que perpleja, o sea, porque yo es algo que yo no he vivido. O sea, y en estos tiempos es muy raro quien no lo haya vivido. Sí. A mí no en el colegio, pero en tercero de la ESO, o sea, yo hacía fútbol. Ese fue el último año que hice fútbol. Entonces, hasta segundo de la ESO es infantiles, ¿no? Que bueno, yo estaba No sé metido cómo en va la la academia del escuela. Guecho y tenía mucha gente conocida y tal. Y luego ya pasas a ser federado y vas a un equipo. Te mandan al equipo. Entonces me mandaron Infantil al... también es federado. No. Ahora sí, al menos. Ah, pues no sé. Yo cuando iba a infantil no era federado. Bueno, pasas a cadetes, que es ya federado, ¿no? Te hacen la ficha y te mandan un equipo ya más serio, ¿no? Y me mandaron un equipo en el que justo con los que mejor me llevaba habían mandado al otro. Entonces yo estaba solo, yo estaba con más gente que sí que eran de mi antiguo equipo, pero con la que no tenía mucha relación, ¿sabes? Y luego otros que estaban ya de un año superior del equipo, ¿no? Entonces había un aire en el estadio que no me gustaba nada, de que el entrenador, que obviamente tienes que ser exigente porque es un deporte para competir, ¿sabes? Pero había un aire como de... Superliga. No sé, no me gustaba nada, ¿sabes? Y no sé, no... ¿Te no me- sentiste que te dejaban de lado? Un poco, y también que, Es que es- tenían como sus grupillos entre ellos y Vale, yo no conocía a nadie. Es que a ver si coincide tú, claro, porque hasta Sí. ahora Sí, siempre he encontrado que la clave para sufrirlo es estar solo. claro. Puedes ser el más listo, el más guapo, el más tonto, el más da lo mismo. Estás El solo. asunto es que siempre va a haber un grupo de gente que necesiten victimizar a alguien para sacar su agresividad hacia otro. Es gente normalmente que no se quiere nada, o sea, quiere decir, porque a ver, un ser humano bien constituido no le da por estar machacando al personal, ¿vale? Y suele ser gente cobarde que además solos no se atreven, siempre tienen Un grupo, sí, siempre van un poco de luego más de uno. Sí. Sí. Y la clave es estar solo. Mm. ¿Era también en tu caso? Bueno, el mío fue... Bueno, a ver, yo he tenido diferentes casos. Por ejemplo, yo era una chica que jugaba fútbol. Que ahora, bueno, está mejor visto. Bueno, una chica, ya has dicho, Sí, sola. bueno, ahí Sí. ya está... Pues ahí está la Sí, clave de la está claro, soledad. sí. Entonces ahí... Una chica. Ahora
una chica, jugaba a fútbol, nunca iba con las chicas porque a mí las Barbies y todo eso pues no me iba. O sea, bueno, ya escuchas comentarios. Entre los chicos sí que la verdad que tengo suerte. Y la ¿Café? verdad que con los chicos siempre he encajado muy... No, gracias. Con los chicos siempre he encajado bastante bien. Supongo que el fútbol pues, es lo que me ayudaba a ello. Pero sí que es cierto que las chicas, comentarios, actitudes... Que al final con el tiempo pues te da igual. Pero al principio cuando eres pequeña pues sí que te afectan porque al final no entiendes y en por qué realidad te lo nunca hacen. da igual, ¿eh? Ah, yo A luego ver, aprendí a quiero sacarle decir, partido sí. más que otra cosa. Pero porque ya tienes tu gente. Quiero decir que O sea, bueno, si hubiera en estado estado sola de igual- soledad, Sí, en estado de o sea, soledad cuando igual ves sí que todo lo que hay Claro. está contra ti, Sí. que ya pueden ser los más idiotas y tú saberlo. Sí, pero Pero te hacen daño. afecta, sí, sí. Si No no, no acontece. Ya. Porque es que tampoco ocurre. Si tú tienes un grupo de gente suficiente, ya hasta que tengas uno ya es bastante a veces, Ya, sí. ya no te va a pasar. Ya. Te va a pasar cuando estás solo. Y esa es la clave. Bueno, es que en mi caso cuando estaba con los chicos muchas veces me seguían seguían con las mismas actitudes, entonces Pero ¿quiénes? Las chicas. sí, siempre las chicas. Claro, A pesar pero- de que estuviera igual con ellos, ¿sabes? Ellos igual estaban Sí, más sí, en su rollo sí, porque también sí. eran más pequeños y tampoco ellos Pero- no les daban importancia realmente. Claro, Ya, porque pero tampoco iban con lo suyo. cuando tú estabas con ellos, ellas no estaban contigo. Pues siempre rondaban y siempre hacían comentarios, siempre eran cosas que decías... Ya, bueno, pero bueno, que es la misma clave. Sí, sí. O sea, Al final sí. Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas, pues sí que a mí de pequeña sí que me afectaban, porque no entendía el por qué. Era como, no os estoy haciendo ningún mal, simplemente estoy jugando a lo que quiero. O sea, ¿por qué necesitáis...? sí, y hay algo que perjudica mucho a la mente humana, que es no entender algo. Porque verás, si a ti, por ejemplo, a ver, hay una competición, se va a jugar al fútbol, y yo soy muy mal al fútbol. O sea, que te aparten de ahí, lo entiendes. Claro. Te puedes sentar mal, pero lo entiendes. Ahí no hay una avería gorda. O sea, sabes que es que no sabes jugar, eso no puedes hacerlo. Pero puede acontecer que además te hagan eso, porque es así, porque eres el mejor en eso, ¿vale? Y el único bueno en eso, que eso sí que no se entiende. Y la gente se vuelve muy loca ahí, ¿eh? Ya. Quiero decir, este es uno de los problemas también que puede tener alguien que tenga capacidades, pues, aunque no sea superdotado incluso, ¿no? Sino que puede ser el solo en la clase y prefiera parecer idiota y pencar. Para estar con gente. Ya, para encajar. Sí. Y eso me parece gravísimo, porque dices a mí, que no te quieran por lo que haces mal, pues me parece entendible perfectamente. Pero por lo que haces bien, Pero por lo que haces bien, eso es envidia. o por lo que haces especialmente bien, Sí, es envidia. envidia. Es envidia. pues eso pasa mucho. Y eso hace mucho más daño de lo que la gente piensa. O sea, porque eso no te lo puedes comer. Porque dices, a ver, yo no me puedo cortar la cabeza que tengo. O sea, me piden que deje de existir, ¿no? Sí, sí, sí. Y por cierto, que también a ese tipo de alumnos no les suele ayudar ni Dios. Esta es otra de las cosas. Yo pues esto me he dado cuenta en mí. Alumnos de esa característica, que luego además suelen ser rebeldes y que pencan y que tal, es que no va a tener la ayuda ni de los profes. A sus iguales les cae mal. A los profes también, porque no les hace la vida fácil. Y nadie es capaz, ¿no?, de pararse a ver qué hay ahí en ese bicho. Es decir, ¿por qué ese bicho muerde? ¿Por qué ese bicho no atiende? Mira, ahí ese bicho quiere coger pienso. Y resulta que no le vas a meter tiempo, energía a alguien que es muy valioso Ya. y que a lo mejor inventa, no sé, la vacuna contra... El cáncer, un típico. Ya. La envidia, qué cosa más mala. Pues sí, la verdad. Ahora cuentas sobre tu decisión de que Eso es. tú en el Insti, bueno, Yo no estoy muy bien, muy contento. lo peor fue esa experiencia que no fue allí, No fue en el esto. fútbol. Ah, Sí, fue sí, sí. extrema además Eso es. a clases. Sí, eso es. Y bueno, que yo, o sea, no decidí con la cabeza y lo dejé. Y dije, venga, pues, Tú tienes una ventaja, sí.
Normalmente no rumias mucho tus pensamientos, ¿verdad? Bueno, ¿O sí? bueno, sí, ¿Sí? sí, sí. Ah, Sí, a mí sí, me sí, parece... sí. Pues mira, a mí me da la sensación como que no rumias mucho y decides rápido. No, no, sí le doy vueltas a las cosas. Pero, hombre, eso es su debido tiempo. Que aquella vez lo tuve muy claro. Dije, esto hay que cortarlo de raíz y ya está. Y se acabó. Dejaste aquello y ya. Y dije, a tomar por saco. Vale. Y... Es que yo, por ejemplo, me doy cuenta que Sí. le conozco mejor a ella que a ti. Sí, como conmigo Claro, has tenido más claro, trato sí, también. más trato. Eso hace mucho. Sí, Mm. ya, pero probablemente porque uno también conecta... Sí, conecta más. Cuenta al final. más también, sí. Y soy más transparente yo. Sí, También eso hace mucho. que conecta más con lo que es más afín a uno. O sea, él es más distinto de mí de lo que creo que tú eres de mí a nivel emocional. Sí, sí. ¿No? Entonces, por eso te capto mejor Sí. y a él no, entonces le pregunto más. Y eso es yo dejé el fútbol y también me gustaba el tenis por esa época, así que dije, venga, me voy a meter a jugar al tenis, que tengo otra pasión así Perfecto. y estuvo muy bien. Y eso, y luego lo de lo de los estudios, ¿no? Lo de la carrera. ¿Por qué elegiste lo que elegiste si lo tuviste claro desde el principio? Pues nunca lo he tenido claro, porque tenía... Por suerte y por desgracia, como ya he dicho antes, que todo se me da bastante bien y que, de hecho, no había nada que no me gustara en exceso o que me gustara en exceso, que no sabía qué hacer. Porque yo iba con donde la orientadora y me decía muchas cosas y le decía, pues sí, bueno, sí me gusta, pero no sé, tampoco lo veo claro como algo, buah, esto me toca dedicar fijo porque es mi pasión, ¿sabes? Bueno, lo que te he dicho antes de ser profesor, pero tampoco veía, no sé, meterme a... ¿Cómo se llama? Magisterio. Tampoco lo veía muy claro. Y menos en tu caso que no querías ser profesor de Claro, niños. claro. ¿Tú querías de niño? No, yo quería ser profesor de bachiller o... Entonces tienes que hacer una carrera y y luego... un... ¿Cómo se llama? ¿Un CAF? ¿Cómo se llama? Sí, una Tiene un mierda nombre de o algo esas. así. Un curso, sí. Eso es. Y dije... Pues... vale, me tengo que meter en la carrera, pero que... Claro, es que tampoco tenía muy claro de qué quería dar clases. Es que tenía una comida de tarro brutal. Y ahora estoy cursando Administración y Dirección de Empresas, no porque sea mi pasión, sino porque quería estudiar algo y que en un futuro también me puede servir para dar clases, porque si saco la carrera y luego hago el curso puedo dar clases de economía o incluso de mate también, en eso, pero sí, de mate. No tengo ni idea, la verdad. No te Sí, voy a engañar. bueno. ¿Te interesa la economía? Sí, 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 sí. Pues eres un buen profe. Eso es muy top. La economía es muy Ahora top. además, la economía le han dado Mm. en el currículum mucho peso. Ya. Es más, la economía se ha comido el peso, Mm. economía y historia se ha comido el peso de la filosofía. Ya. Es que meten muchas cosas de filosofía en ambas. Pero Claro. muchas. Yo que doy relaciones laborales y recursos humanos, meten muchísimas cosas de filosofía, historia, economía, sí. Mm. Flipas. Y eso, y de lo que estoy estudiando, el primer año sí que es verdad también. Hay que cogerlo con pinzas porque fue la educación está online, la maravilla que se inventó la UPV de mitad a clase presencial, mitad online. Online una castaña, no se veía nada. Era imposible. ¿Sabes cuál es mi conclusión? Todos los cargos, o sea, a ver, la gente de a pie ha funcionado en general bien. Lo mismo los médicos, ¿no? En sanidad. Los que mandan a los de a pie, que es ese intermedio que está entre el político, es el brazo tonto que gobierna y que desespera a los que están en la línea de batalla.